ungida, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo. Palabra, Señor, profética para aquel que necesita, Señor amado. Padre mío, desde ya, Señor, echamos fuera, Dios mío, todo aquello que quiera interponerse, todo aquello, Dios mío, Señor, que quiera en esta hora, Señor, empañar tu gloria, Señor, lo atamos, Señor, en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. Dame libertad, Señor, para predicar esta palabra, Señor mío. Lo haré para tu gloria y tu honra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome asiento. Que el Señor le bendiga. Dios bendiga a mi hermanito Antonio. Ya siempre que viene no me alcanzo a despedir de él, pero que Dios lo bendiga mucho. Amén. Gloria al Señor. Si tuviera, hermano, en este día que colocarle, cierto, un tema a este mensaje, yo quisiera que hagamos el mismo ejercicio que hacemos siempre cada vez, cierto, que me suba a predicar. Y mire, tómele la mano a su hermano que está a su lado, mírelo a los ojos con respeto y dígale en esta hora: examínate. Vamos a predicar bajo el tema examínate. Gloria al Señor. Como bien sabemos, hermanos, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba ubicada, cierto, ahí en la ciudad de Corinto. Esta carta, amados hermanos, se dice que fue escrita aproximadamente en el año 56 antes de Cristo. Un año después, cierto, que fue escrita Primera de Corintios. Gloria al Señor. Ya la ciudad de Corintio, hermano, como todos sabemos, era una ciudad grande, era una ciudad próspera, era una ciudad que era muy conocida, cierto, por su cultura, por su comercio, pero tenía una cualidad, cierto, que a lo mejor no le beneficiaba y era conocida por su inmoralidad. Bendito sea el Señor. La inmoralidad era tan grande, hermano, en aquel lugar, en aquel tiempo, bendito sea el Señor, y era tan habitual, amados hermanos, que ellos se inventaron el dicho corintiar como sinónimo, cierto, de cometer pecado e inmoralidades. Yo no sé cuántos, cierto, son de la década del 90, 2000, 2010, como para que usted vaya entendiendo, cierto, lo que hacían los corintios. Yo no sé cuántos se acuerdan, cierto, en el colegio, el tema de las tribus urbanas, los conocidos Pokémones. Se me cayó el carnet, gloria al Señor. Ellos, cierto, tenían una palabra, cierto, bendito sea el Señor, de moda, que a la verdad, cierto, que si lo analizamos, cierto, no era algo que nosotros pudiéramos apreciar, cierto. Ocupaban también el verbo ponciar. ¿Cuántos se acuerdan? Cristo vive. Ya, ¿qué era ponciar, hermano? Así en pocas palabras. Cierto, ellos competían, cierto, con cuántas personas se metían en la noche en una fiesta, por ejemplo. Eso era para ellos el ponceo. Cuántos pololos podían tener al mismo tiempo. Bendito sea el Señor. Al menos eso era lo que yo veía en el colegio. Gloria al Señor. Entonces, en el tiempo de los corintios, hermano, acontecía lo mismo. ¿Cierto? Cuando las personas iban a hacer lo malo, cuando iban a pecar, ellos decían: hoy día voy a ir a corintiar. Alaba lo que Él vive. O no sé, usted ha escuchado en el trabajo, ¿cierto?, a los que no son cristianos. Bendito sea el Señor, que dicen: no, ahora a fin de mes, ¿cierto?, voy a ir donde las cariñosas. O sea, van a ir a corintiar, van a ir a hacer lo malo, van a ir a pecar. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Se está entendiendo, cierto? Amén. Entonces, hermano, cuando vamos a este capítulo 13, que es, cierto, la segunda carta a los Corintios y específicamente el último capítulo de esta carta, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo lo termina con 4 cosas.
Número 1, con una advertencia. Bendito sea el Señor. ¿Cuál era la advertencia? Que él iba a ir pronto, cierto, a Corintio, y esta vez no iba a haber tiempo para andarse por la rama. Él tenía que ir a, cierto, a arreglar un asunto. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, cierto, les manda esta carta y le advierte: yo voy a ir por tercera vez, y él iba, cierto, a arreglar una situación en específica. Él era un líder, hermano, que cuando veía que en la iglesia, cierto, habían cositas medias raras, él metía mano y tenía que arreglar como tenía que arreglarlo nomás. Gloria al Señor. De hecho, cuando usted lee el versículo 1 y 2 del mismo capítulo 13, ahí que mi esposita me vaya acompañando, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea, iban a uno asunto. Bendito sea el Señor. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo: a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Cuando usted, cierto, desglosa esa palabra indulgente, mi hermana Nicole, que es profesora, cierto, yo trato de hacerle empeño a buscando palabra, usted, cierto, busca el sinónimo de indulgente y es benigno. Es también tolerante o comprensivo. O sea, el apóstol Pablo le estaba diciendo: yo voy a ir por tercera vez, pero esta vez yo no voy a ser benigno, ni tolerante, ni comprensivo. Bendito sea el Señor. O sea, el apóstol Pablo iba con el hacha puesta. Gloria al Señor. Cristo vive. La visita de Pablo, por lo tanto, era para solucionar o confrontar diferentes asuntos. Pablo sabía muy bien que hay un momento en el que hay que dar, cierto, la cara ante las situaciones adversas. Bendito sea el Señor. Número 2, otra de las cosas con las cuales termina esta carta es con un deseo. ¿Cuál era el deseo del apóstol Pablo? Que los corintios, cierto, actúen como era debido. En ese caso, él no tendría, cierto, que imponer la autoridad, y eso sería para él una gran satisfacción. Vamos al versículo 10, hermana Sarita. Por esto os escribo estando ausentes, no para usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. O sea, la finalidad del apóstol Pablo era ir, cierto, a resolver un problema. Bendito sea el Señor, pero ese problema él quería arreglarlo. Bendito sea el Señor. No es como nosotros, cierto, que a veces queremos arreglar las cosas y las echamos a perder. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, finaliza también con una esperanza. Él esperaba que los corintios, hermanos, siguieran avanzando hacia la perfección, a la consolación y a la unidad. Vamos al versículo 11, hermana Sarita. Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, que el Señor nos ayude. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de amor, o el Dios de paz y de amor, estará con vosotros. Bendito sea el Señor. Y número 4, él lo termina con una bendición. Bendito sea el Señor, con un deseo de que los corintios sean bendecidos. Ya después de la severidad y la convicción de lo que escribe en esta carta, termina con la bendición para cada uno de los corintios. Vamos al versículo 14. Dios. Gloria al Señor. Entonces ahí vemos, cierto, la gracia del Señor Jesucristo. Jesucristo el Hijo, el amor de Dios, o sea, el Padre y la comunión del Espíritu Santo. Imagínense, desde aquel tiempo ya se hablaba de una Trinidad, pero no voy a ir, cierto, a ese tema. Bendito sea el Señor. Entonces quisiera centrarme ahora y entrar desde ya en el mensaje, en este versículo texto que acabamos de leer al principio. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Para comprender el texto, hermano, nosotros debemos comprender que aparte de los problemas, ¿cierto?, que había de inmoralidad, el cual el apóstol Pablo reprende en la primera carta, ¿cierto?, que dice la Biblia que había un hijo de un hombre que se metía con la pareja de su padre. Habían problemas de inmoralidad, de fornicación, habían problemas de divisiones. Cuando usted va al capítulo 4, el apóstol Pablo le dice: yo a ustedes no les puedo hablar, ¿cierto?, como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque estaban en contienda y en divisiones. Bendito sea el Señor. Pero aparte, amado hermano, de los problemas de inmoralidad en la iglesia, también se estaba murmurando del apóstol Pablo y se estaba colocando en tela de juicio su apostolado. Es por eso, hermano, que desde el capítulo 12 en adelante de Segunda de Corintios lo vemos al apóstol Pablo haciendo una defensa de su apostolado. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando usted va a Segunda de Corintios 10, versículos 2 y 3, dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra alguno. Y mire lo que dice: que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según ella. Bueno, después continúa diciendo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pero aquí podemos ver, hermano, que estaban murmurando en contra del apóstol Pablo. Estaban diciendo, cierto, que él andaba en la carne. Le estaban levantando prejuicio. Bendito sea el Señor. Parecido a nosotros, que muchas veces, cierto, en cierta manera levantamos prejuicio en contra de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando nosotros avanzamos al versículo 7, el apóstol Pablo sigue, cierto, encarándolo en cierta manera a través de la carta. Y le dice: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es en Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Ahora, para que sigamos comprendiendo este pasaje, saltémonos al versículo 12. Y aquí ya voy a entrar al mensaje, porque el apóstol Pablo le dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces vemos, hermano, que se estaba cuestionando, cierto, la labor del apóstol Pablo. Se estaban levantando falsos prejuicios en contra de su persona. Bendito sea el Señor para siempre. En pocas palabras, hermano, habían, y yo creo que en este tiempo lo siguen habiendo, mucha gente que era buena para murmurar. Bendito sea el Señor para siempre. Nuestro hermano Luis la semana pasada en la oportunidad hablaba de esto. Decía: hermano, si usted ve alguna cosa, ¿cierto?, usted no murmure, usted no cuestione, usted acérquese y hable. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eran buenos para juzgar según las apariencias, número 2. Y cuando nosotros nos analizamos, hermano, creo que cometemos este mismo error de que juzgamos según las apariencias. Le preguntaremos al Señor nosotros en qué condición viene el hermano, ¿cierto?, antes de señalar, antes de levantar un prejuicio, antes de decir alguna cosa. Bendito sea el Señor. Se comparaban con otros, alabándose a sí mismos, pero al momento de hacerse ese autoanálisis, el autoanálisis, ellos mismos se hacían los locos. O sea, le buscaban, cierto, la yayita al otro, pero no eran capaces, cierto, de ellos mismos hacerse un autoanálisis. Bendito sea el Señor. Y el Señor Jesucristo nos da cátedra acerca de esto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿cierto?, que llegaron todos los escribas y fariseos con piedra en la mano. Le tiran a la mujer, ¿cierto?, ahí al piso y le dice: Señor, la hemos pillado en el mismo acto de adulterio y la ley de Moisés dice que debemos apiedrarla. ¿Qué dices tú? Y el Señor dice que estaba escribiendo en el suelo.
¿cierto? Y en el buen chileno, porque no lo dice así literalmente, pero nosotros lo decimos, bueno, el que está libre de pecado, que lance la primera piedra. En pocas palabras, el Señor Jesucristo le estaba diciendo, bueno, es verdad que la ley de Moisés dice que hay que apiedrarla, pero ahora yo les digo, examínense a vosotros mismos. Y ahí, hermano, a todos aquellos, cierto, que estaban con la piedra se les fue el avivamiento. Porque, amado hermano, yo una vez lo dije, aquí el que no tiene callos tiene juanete, ¿sí o no? El que ocupa desodorante se le olvida que también hay que usar talco para las patas, lávalo. Son ejemplos, gloria al Señor. Entonces el Señor los conocía. El Señor les dijo, sí, tiene razón. Es lo que dice, cierto, la Torá. Es lo que dice la ley, pero ahora examínense ustedes primero. Y yo este último tiempo, hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta, yo no predicaba hace tiempo. Y es por esto mismo, porque a veces nuestro corazón se llena de tantas cosas y nos empezamos a analizar, ¿cierto? Y el que realmente ama a Dios sabe que no puede llegar y subirse a este lugar, ¿cierto? A botar basura de nuestra boca. Por eso le hacía el quite, pastor. Porque hay veces que hay situaciones en la iglesia que a uno lo empiezan a enfermar. Hay situaciones en la iglesia, amado hermano, que uno no queriendo, ¿cierto? Las raíces de amargura empiezan a brotar. Bendito sea el Señor para siempre. A veces la misma hipocresía de la gente hace que los demás se enfermen, que los demás digan, pero ¿cómo puede tener esa conducta? Bendito sea el Señor. Y se hace el loco, se hace la loca, bendito sea el Señor. Y esto pasa en toda la iglesia. Entonces Dios nos dice, Dios me dijo a mí primero, bendito sea el Señor, cuando yo estaba, cierto, preparando este mensaje, el Señor me decía, Claudio, examínate. Y Dios le dice a usted, le dice a usted y le dice a usted, iglesia, examínate. Bendito sea el Señor. Esto mismo aconteció con Pablo. Tal como le decía al principio, él sabía que él estaba en la fe. Él sabía, cierto, que Cristo moraba en su vida. De hecho, cuando usted lee las cartas, él declara, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque él sabía que Cristo estaba en él. Él sabía que estaba en la fe. Él podía, cierto, darnos una cátedra en este tiempo de que él realmente era un cristiano verdadero. Él podía decir, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Yo fui apiedrado, yo estuve a punto de morir. Yo he pasado por naufragio. Yo he estado preso por causa de Cristo. O sea, él podía decir con toda libertad que él vivía en la fe. Entonces yo me analizaba y yo decía, Señor, yo realmente vivo en la fe. Porque venir a la iglesia no le hace, amado hermano, estar a usted en la fe. Usted puede venir a sentarse, puede cantar un corito, puede cantar una adoración y con todo y eso no estar en la fe verdadera. Con todo y eso no estar realmente en Cristo. Y eso pasaba con los corintios. Oiga, si la iglesia de Corintio, hermano, era una iglesia viva. La iglesia de Corintio estaban los dones del Espíritu. En la iglesia de Corintio, cierto, se movía la profecía, el don de lengua, la interpretación. Amado hermano, los dones de milagro, los dones de sanidad. Bendito sea el Señor para siempre. En la iglesia de Corintio estaba la gloria de Dios. Pero había un problema. Y es lo que nos pasa muchas veces, que Dios nos empieza a usar, que Dios empieza a mostrar su gloria, bendito sea el Señor, y empezamos a vanagloriarnos y nos olvidamos quién éramos un día, nos olvidamos que la gloria es de Dios, nos olvidamos que día tras día nosotros debemos examinarnos. Entonces el apóstol Pablo sabía lo que estaban hablando.
Y él dijo, bueno, ustedes son buenos para andar murmurando y está bien. Dicen que yo ando en la carne y se los respeto. Que mi apostolado no es verdadero y bueno, se dejo que ustedes digan lo que quieran. Está bien, no se preocupen. Pero Dios es el que pesa los corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y como Él los pesa, amado hermano, el apóstol Pablo, yo me imagino que les dijo, ahora yo les digo a ustedes, examínense. Cristo vive. Le voy a mostrar así como una parábola, un ejemplo mío. Mire, yo desde los 15 años, que, amado hermano, estuve por 16 años, que constantemente tenía dolores de cabeza tremendos. 15 años, hermano, en los cuales muchas veces decía, pero ¿por qué? 15 años, hermano, en los cuales a veces me amanecías con esa jaqueca, tenía que tener todo apagado, ¿cierto? En la pieza, ninguna bulla, a veces no me podía levantar, tenía náusea. 15 años, hermano, que nunca me di el tiempo de ir a un médico. O a lo mejor en algún momento, ¿cierto? Me decían, Claudio, anda al médico y hácete los exámenes, bendito sea el Señor para siempre, pero como la salud, hermano, no es tan buena aquí en Chile, bendito sea el Señor, y no todos tenemos la posibilidad de pagar una clínica, muchas veces dejaba, ¿cierto?, tirado el proceso. Porque no en todos los trabajos le van a dar permiso a usted, ¿cierto?, todas las semanas para irse a hacer un chequeo, para ir a hacerse un examen. Hoy día tengo 32 años y el año pasado recién pude entender que para poder hallar, ¿cierto?, lo que provocaba esa náusea, esa jaqueca, esa cefalea, yo tenía que hacerme un examen, yo tenía que ir al doctor, yo tenía que someterme, hermano, a distintos exámenes para saber lo que realmente yo tenía. Entonces, ¿qué pasó? Fui, el doctor me preguntó qué me pasaba y me dijo, ya, le vamos a colocar esta maquinita, durante 24 horas usted tiene que volver. Esta máquina en el día, cada media hora, ¿cierto? Me tomaba la presión, se me inflaba aquí, me apretaba y después paraba. Perdón, a los 15 minutos y en la noche estaba automáticamente programada para que cada media hora me tome la presión. Fue una noche terrible, hermano, porque yo quería quedarme dormido y se inflaba esto y apretaba, pero de una manera tremenda. Bendito sea el Señor. Ya me tuve que instalar ese holter de presión durante 24 horas. Esta máquina, ¿cierto?, medía mi presión arterial a través de la frecuencia de los latidos de mi corazón, ¿cierto? Cuando usted se toma el pulso, ¿cierto?, es el mismo ritmo que está aquí en su corazón, ¿ya? Esa maquinita hacía eso. Bendito sea el Señor. El Señor me ministraba y me decía, bueno, pregúntale a la iglesia cómo está su corazón. ¿Cómo está mi corazón? Porque si hay algo que al Señor le importa en nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tú, porque de él mana. No sé si en Proverbio o en uno de los evangelios dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Al Señor le importa nuestro corazón y le importa que nuestro corazón sea sano para Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón. Pero a veces nuestro corazón está lleno de basura. A veces nuestro corazón está lleno de pordiosería. A veces nuestro corazón está lleno de rencores, lleno de malicia, lleno de envidia, lleno de concupiscencia, lleno de tantas cosas, hermano, que nos apartan de la presencia de Dios. Paso número 1, entregué la maquinita a las 24 horas y llegué a puro dormir a la casa. Me dijeron, don Claudio, ahora tiene que venir la próxima semana. Y la próxima semana a usted le vamos a hacer un escáner cerebral para descartar, ¿cierto?, de que usted pueda tener un tumor o cualquier cosa en su cabeza. Bendito sea el Señor.
La pregunta es, ¿qué está pasando por su cabeza en este instante? ¿O qué está pasando por su mente actualmente? ¿En qué está su mente? Pregúntese usted. Porque a veces estando dentro de la iglesia, hermano, nuestra mente está divagando. Por eso el Señor en una ocasión dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, su mente está en otro lado. Siempre critican a la hermana y dicen, ya estáis pensando en llegar a lavar la loza y en planchar la ropa, pero a veces los hombres somos igual. A veces, cierto, el carpintero ya está pensando en los tornillos que tiene que ir a poner mañana, cierto, bendito sea el Señor para siempre. Cristo vive. Gloria al Señor. Y es necesario, hermano, que nosotros examinemos nuestro corazón, pero que también examinemos nuestra mente. La mente rápida, ¿cuántos dicen amén? Hay un dicho, hermano, que nos sale en la Biblia, que dice, mente vacía, taller del diablo. Y es una realidad cuando nosotros vaciamos la mente. Eso, amado hermano, como decía el hermano Juan, es presa fácil para que el enemigo entre, para que el enemigo empiece a maquinar, para que el enemigo, cierto, empiece a ocupar espacio, bendito sea el Señor, en nuestra mente y eso contamine todo. Mente vacía, taller del diablo. Y una de las cosas que yo analizaba, hermano, que cuando nuestra mente está vacía, por lo general, empieza a florecer el ocio. ¿Sí o no? Cuando nuestra mente está vacía, nos ponemos ociosos. Bendito sea el Señor. Y es ahí donde el diablo se apodera de la mente para llevar a cabo sus maquinaciones. Vamos a Hechos 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, ¿qué dice? Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Estos eran los judíos, ¿cierto?, que estaban en contra de los discípulos, en contra de los apóstoles. Bendito sea el Señor. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Tomaron a quién? A los ociosos. Es que el ocioso y la ociosa, amado hermano, son el instrumento perfecto para que el diablo pueda hacer lo malo. El mejor remedio, porque ¿cuántos saben que hay remedio para los ociosos? El mejor remedio para un ocioso, anótelo ahí, tips número 1, leer la Biblia y estar constantemente en crecimiento para Dios. Vamos a 2 de Pedro 1:8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Ahora, si usted tiene su Biblia ahí, lea desde el versículo 7 hasta atrás. Y le va a confirmar lo que le estoy diciendo. Una de las cosas importantes, hermano, para dejar de ser ocioso es llenarse de la palabra, es buscar el crecimiento. Por eso dice que a la fe debemos añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y así sucesivamente, ¿cierto? Hay que ir añadiéndole. Y cuando termina dice, porque estas cosas, amado hermano, si están en vosotros y abundan, no los van a dejar estar ociosos. ¿Cómo se da cuenta usted de que una persona no lee la Biblia, no busca a Dios? Fácil, está ociosa. Y cuando estamos ociosos y con un celular en la mano, ¡ay, bendito sea el Señor! Más peligroso que pentecostal con micrófono, como dicen por ahí. Mire, para avanzar, ya después de hacerme los exámenes correspondientes, pudimos llegar al diagnóstico. ¿Qué tenía Claudito Geldre? Hipertensión grado 1. Eso provocaba que constantemente estuviera con jaquecas, con cefaleas, con mareo. Bendito sea el Señor para siempre. Y si echamos cierto mente atrás, bendito sea el Señor, y empezamos a recordar, no nos cuidamos.
todos los viernes 2, 3 ollas de papas fritas jugando PlayStation con los amigos, obviamente tarde o temprano me iba a dar hipertensión, porque la sal hace mal, la mala alimentación provoca estas cosas. Los problemas también influyen en eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo que yo pensaba delante mientras preparaba este mensaje, porque de verdad que lo preparé hoy día, si yo no iba a predicar. Me tuve que hacer el diagnóstico. Me diagnosticaron hipertensión grado 1 y a la vez pude saber cuál era el remedio que debía tomar para dicha enfermedad. Y Dios me ministraba esto, que hay cristianos que simplemente no tienen remedio. ¿Sabe por qué no tienen remedio? No porque Dios no se los quiera dar. Es porque no se examinan, es porque no se hacen un diagnóstico. Bendito sea el Señor. Y hoy en día tenemos amado hermano, un montón de viejos y de viejas mañosas dentro de la iglesia. Cuando digo viejo y vieja, también están los jóvenes y están los niños. Bendito sea el Señor. ¿Por qué somos mañosos? ¿Por qué somos así? Porque no nos examinamos. Que Dios nos ayude. Aquí está el mañoso número 1. Entonces, cristianos que no tienen remedio, pregúnteme por qué. Gracias. Porque no se examinan. Y aquí vemos que Pablo desafió a los corintios a que ellos se examinaran y probaran a sí mismos para ver si realmente eran cristianos. Así como nosotros, ¿cierto? Yo personalmente me tuve que someter, ¿cierto?, a un examen físico. Dios en esta noche nos demanda que nosotros podamos someternos día a día a un examen espiritual. A ver, parece que no escucharon. Así como yo tuve que someterme, ¿cierto?, a un examen físico, Dios nos demanda en esta noche a que nosotros día tras día nos sometamos a un examen espiritual. Si yo no me hubiera hecho esos exámenes, seguiría siendo un jaquecoso, un migrañoso de por vida. Si nosotros no nos examinamos, vamos a seguir siendo los mismos mañosos, los mismos chismosos, los mismos hipócritas. Por ahí viene la mía. Los mismos, amado hermano, colóquele usted, ¿cierto?, lo que solamente usted sabe que. Mire, yo pensaba esto, algunos. La única forma que se examinan es cuando le dicen, hermano, la próxima semana hay Santa Cena. Y se examinan toda la semana. Primera de Corintios 11:28, hablando de la Santa Cena. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermano, vamos a hacer Santa Cena, ahí somos buenos para examinarnos. Pero Dios nos demanda que lo hagamos todos los días. Cristo vive. Estos verbos, hermano, examinaos, probaos. No sé si mi hermana Nicole me puede ayudar si es verdad. En imperativo también podrían traducirse como sigan examinándose y sigan probándose. O sea, esto es constante. Esto es de continuo. Quiere decir, ¿cierto?, que si hoy día yo me acuesto, duermo, despierto, el día de mañana, ¿cierto?, voy a trabajar. Cuando yo llego a mi casa tengo que hacerme un análisis. Tengo que examinarme. Hice lo bueno, habré ofendido con mis palabras. Mire, imagínese que Job hacía esto en favor de sus hijos. Todos los días levantaba un holocausto, ¿cierto?, y decía, no sea que mis hijos hayan pecado delante de Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estaremos haciéndonos ese autoanálisis? ¿Seguimos examinándonos constantemente? ¿Seguimos probando cómo estamos delante de Dios? Porque es fácil, hermano, amado hermano, juzgar a los otros. Es fácil decir, no, ese hermano anda en la carne. Bendito sea el Señor. Es fácil, pero examinarse a uno mismo ahí cuesta. A veces somos duros con los otros, pero nosotros mismos debería ser al revés. Deberíamos ser duros con nosotros mismos y ser misericordiosos con otros.
Un verdadero hijo de Dios nunca está libre de la necesidad de examinar su vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Gálatas 6:3, del 3 al 5. Dice, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá de qué gloriarse. Pero mire lo que dice, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Examínate, iglesia. Examínate, Claudito, gordito. Entonces, hermano, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que siempre lo decimos, ¿cierto? Al que le gusta meter el hacha, no, la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Otro, ¿cierto? No, la palabra de Dios como fuego, es como martillo que quebranta la peña. Pero la palabra también es nuestro espejo. ¿Por qué cree que en esa película de Disney, cierto, la bruja, cierto, iba siempre delante del espejo? Espejito, espejito, dime quién es la más bonita. Porque el espejo es el que revela nuestra realidad. Y la palabra de Dios, eso es lo lindo que tiene, que cuando nosotros la leemos, la escudriñamos, bendito sea el Señor, para siempre vemos nuestra realidad. Vemos, cierto, amado hermano, qué es lo que realmente estamos haciendo. Bendito sea el Señor para siempre. Y a través de la Biblia, hermano, es donde nosotros podemos examinarnos. Ahora el espejo al final le dijo la verdad, pues soy terrible fea, pero anda una que es más bonita. Gloria a Dios. Entonces hay la palabra de Dios en nuestro espejo. Le voy a poner un ejemplo, Gálatas 5, 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces la pregunta es, el autoexamen, leyendo esto, tomando en cuenta esto, ¿estoy en la carne o ando en el Espíritu? Yo cuando leo este pasaje siempre me acuerdo cuando llegamos aquí y me acuerdo de mi hermano Luis Romero. Él siempre decía, ojalá no se enoje si lo ve, hermano, existen dos lobitos, decía. ¿A cuál usted está alimentando? ¿Se acuerdan o no? Habían dos lobitos, decía. Y el dueño lo hacía pelear. Y cuando quería que ganara el lobo bueno, le daba comida al bueno. Cuando quería que gane el malo, le daba comida al malo. Entonces, amado hermano, para nosotros saber si estamos en el Espíritu o en la carne, tenemos que ver a quién estamos alimentando. Si estamos alimentando para el Espíritu o estamos alimentando para la carne. Bendito sea el Señor para siempre. Y eso, amado hermano, usted lo va a encontrar a través de muchos pasajes bíblicos que cuando nosotros los leemos podemos hacernos un autoanálisis. Por ejemplo, Colosenses 3, versículo 1. Si vosotros pues habéis resucitado, dice, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Qué autoanálisis me puedo hacer yo con ese texto? ¿Estoy vivo o realmente sigo muerto? Porque si habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. O sea que si yo busco las cosas de arriba, que si yo busco al Señor, que si yo cierto oro, que si yo leo la palabra, que si yo ayuno, es señal de que yo he resucitado con Cristo. Pero si no lo hago, es señal de que sigo muerto. Preguntémonos en esta hora. ¿Qué estamos alimentando, el espíritu o la carne? ¿Estoy vivo o sigo muerto? Santiago 4:4, el pastor siempre lo cita. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cuando leemos Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Qué autoanálisis nos podemos hacer?
¿Somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios? Si soy amigo, voy a hacer lo que el Señor dice. Si soy amigo, voy a hacer lo que está escrito, me voy a esforzar por hacerlo. Pero si soy enemigo, voy a amar al mundo, voy a amar la carne, voy a amar la vanidad, voy a darle prioridad a esas cosas, amado hermano, que son efímeras, que duran por un momento, amado hermano. Entonces pregúntese usted, ¿es amigo de Dios o es enemigo de Dios? ¿A qué le da más prioridad? ¿Le da más prioridad al Netflix? ¿Le da más prioridad a las comedias? ¿Le da más prioridad al PlayStation? ¿Le da más prioridad a la serie? ¿Le da más prioridad al fútbol? ¿O le da prioridad a lo de Dios? Examinémonos. A través del autoexamen, hermano, iremos encontrando diferentes tipos de preguntas y respuestas con el fin de arrepentirnos y mejorar nuestro caminar. El hermano Juan hablaba del mayordomo infiel. Cierto, a pesar de que fue desleal, cierto, esa parábola lo que destaca fue la sagacidad del hombre que cuando se vio perdido, él comenzó a hacer lo bueno en el instante. ¿Para qué? Para asegurar su futuro. Y así nosotros debemos ser. Dios sabe que estamos haciendo quizá lo malo. Dios sabe que a lo mejor no estamos rindiendo lo que Él quiere que rindamos, pero nos da este tiempo, esta oportunidad de empezar a hacer lo bueno para que un día, en un futuro, podamos estar con Él allá en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre nos da la salida. Entonces pregúntese usted en esta noche, ahí en la oscuridad de la noche, en el silencio de su almohada, comience a autoanalizarse. Pregúntese, ¿soy tibio o soy ferviente? Porque la Biblia dice en lo que requiere diligencia ferviente, no perezoso. Y cuando usted va, cierto, a las cartas del libro de Apocalipsis, si hay algo, amado hermano, que Dios reprende a la iglesia de la Odisea, que ellos eran tibios. Y es terrible cuando nosotros entramos en ese proceso de tibieza, que, amado hermano, queremos estar con Dios, pero también queremos hacer lo malo. Queremos ser luz, pero queremos ser tiniebla. Pregúntese en la oscuridad y en el silencio de la noche, ¿seré verdadero o soy un hipócrita? Pregúntese en la oscuridad y en el silencio de la noche, ¿soy humilde o soy un soberbio? Autoanálisis. ¿Soy cristiano o soy un mundano más? Pregúntese en el silencio de la noche, ¿soy trigo o soy cizaña? Usted sabe. Yo no puedo decir nada acerca de usted, pero usted puede decir acerca de usted. Usted sabe su condición. Usted sabe cómo ha llegado. ¿Soy leal con mis pastores o soy realmente un canalla? Examínese. Y una de las preguntas que siempre me hago, si suena la trompeta, Señor, ¿iré a volar contigo o me voy a quedar? Pésese, súbase en la balanza, pero en la balanza de Dios. Si hay algo que Dios detesta y dice, abominación a Jehová es pesa falsa y medida falsa. Pero cuando nosotros nos autoanalizamos y nos reconocemos y decimos, Señor, ciertamente yo estoy mal, pero necesito de ti, Dios se agrada. Ahora vamos más allá. Introduzcámonos más. A veces decimos, no, Señor, estoy el otro día me encontré con un hermano. ¿Cómo está, hermano? No, estoy en el desierto.
Me dieron ganas de ponerle un bibliazo. ¿Qué me venía a hablar de desierto si no te congregáis nunca? No, el Señor me metió en el proceso, me metió en la prueba. Mentira. La causa de su desobediencia. No, el diablo me está atacando. Mentira. Las consecuencias de tu desobediencia. Entonces, si nos ponemos a analizar, tenemos para hablar toda la noche. ¿Por qué muchas veces los hijos de los hermanos no vienen a la iglesia? Porque después de la reunión en el tecito, los papitos sabios llegan a hablar mal del pastor, del líder, del hermano, de la hermana, de lo que hizo este, de lo que no hizo este. Y no se dan cuenta que están enfermando a sus niños. Y después lloramos y decimos, Señor, ¿por qué no los salváis? Entonces analicémonos. Para estar terminando, vivimos en tiempos tan críticos, hermano. La venida del Señor está presta. Señales cumplidas. Principio de dolores. Nación contra nación, reino contra reino. Guerra y rumores de guerra. Pestilencia. A causa de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Vea los noticieros, vea las noticias. Nadie respeta la vida. Se levantan leyes, cierto, para matar al inocente dentro del vientre. Pero también, amado hermano, hoy día a los jóvenes no les tiembla la mano para percutar un arma y quitarle la vida a otro. Y Dios nos dice en esta noche, examínate. ¿Estaremos iluminando realmente con el resplandor de la gloria de Dios? Porque si fuera así, hermano, yo le digo, aquí de nuevo tendríamos que orar por fe para agrandar 7 metros más para allá. Pero ¿sabe cuál es el problema? No nos estamos examinando. No nos estamos reconociendo. Pero en esta noche Dios levanta esta palabra. Colóquese de pie. ¿Cuál es tu prioridad, iglesia? Aleluya. Dios bendiga a todos los que están por ahí. En una calle muy triste, el Señor le levante a traer esta alabanza cuando la escuche. El amor de Dios al encuentro me salió y mi vida restauró, con su sangre me limpió y ahora soy feliz.